Nos dimos con la sorpresa que tanto en Argentina como en el resto de los países de América Latina es muchísimo más importante el turismo doméstico, al menos en volumen de personas y la cantidad de personas que llegan del exterior. En la gran mayoría de los países, alrededor del 60% de nuestros usuarios son usuarios del propio país. En Argentina son argentinos vacacionando o viajando para Argentina, en Brasil brasileros, en México sobre todo más del 75% de los usuarios que utilizan Wiki son los mismos mexicanos. Hola, bienvenidos a una nueva entrevista del ciclo Profesionales de Hospitalidad. Hoy estoy con Carlos Carrara, cofundador de Wikip. Wikip es una herramienta muy útil, ya te vas a enterar de qué se trata. Y para darle la bienvenida a Carlos, te quiero comentar lo siguiente. Siempre insistimos que para poder escalar un negocio de alojamientos, de Airbnb, nosotros nos podemos apalancar en tres áreas diferentes. Una es el personal, es decir, el equipo, los recursos humanos. El segundo puede ser la inversión o el capital para poder con dinero acelerar el tiempo. Y la otra opción también son las herramientas. Estas herramientas a veces son herramientas físicas, como hemos hablado en otras oportunidades, cerraduras digitales, pero también son software. Y los software no son solamente channel managers o PMS, que hemos hablado mucho sobre esto con otros gestores, sino una herramienta como Wikip que nos permite y les permite a los viajeros también poder dejar su equipaje de manera temporal mientras están esperando ingresar o están saliendo para volver a sus lugares de origen o seguir de viaje. Hoy, como te digo, estoy con Carlos. Carlos, gracias por aceptar esta entrevista de hoy. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Un gusto estar acá en tu canal. Gracias por aceptar. Hace tiempo que teníamos pendiente esta entrevista, la estamos hablando antes de grabar. Me parece que Wikip es una gran herramienta que yo al menos no conocía en el mercado y realmente la utilizo en mis alojamientos y a todas mis coanfitriones les digo, tomá, poné esta carpita, este cartelito de Wikipedia en alojamiento y la verdad que vemos movimiento porque es una manera, ahora nos contarás de qué se trata, pero es una manera también de poder ofrecerle un servicio al huésped y que muchas veces nosotros por una cuestión de operativa, de logística, de horarios, de tener otras reservas, no podemos tener la atención, ¿no? De, por ejemplo, que la gente pueda dejar su equipaje o poder guardárselo, sobre todo, bueno, cuando estamos gestionando varios departamentos y no tenemos quizás un centro de logística o no estamos con una recepción disponible, o simplemente porque no tenemos ganas, ¿no? Que es algo que también se da porque uno se dedica a gestionar, a atender toda esa parte perfecta y el otro a veces lo terminamos viendo como un extra, lo cobremos o no lo cobremos. Pero explica vos a toda la audiencia de admitores y gestores que están viendo esta entrevista, ¿qué es Wiki? ¿Cómo lo... Bueno, Wiki es una plataforma de guardería de equipaje. Somos una herramienta de tecnología que, bueno, viene a solucionarle el problema al viajero de cargar con sus maletas durante las horas de espera. Nosotros les brindamos a los viajeros distintos puntos en la ciudad cercanos para que puedan dejar sus pertenencias, su equipaje, sus bolsos, sus valijas de manera segura, para que de esa manera puedan aprovechar al máximo ese día en la ciudad y que puedan salir a recorrer, salir a hacer un tour, caminar por la plaza o simplemente, bueno, lo que cada uno quiera, pero sin tener que andar preocupado por cargar con sus maletas encima. Espectacular, mejor explicado imposible. ¿Cómo fue el momento ese en el que viste que guardar el equipaje, porque digo, la gente viaja hace cientos o tal vez miles de años, ¿no? Pero digo, ¿cómo fue ese momento en el que viste que guardar el equipaje era un problema real en la experiencia del viajero? ¿Fue de tu experiencia personal? ¿Fue algo que empezaste como a investigar porque tenías esta idea de crear un negocio? Sí, sí, fue una mezcla de ambas cosas. Surgió puntualmente a partir de que me encontré con ese problema en un viaje. Eh, Puntualmente en mi caso tuve que dejar el departamento donde estaba alojado a las 8 de la mañana y tenía que tomar un tren como a las 11 de la noche en una ciudad donde solamente iba a estar 2 días. Entonces, poder aprovechar al máximo ese día para mí era clave. Era realmente disfrutar de la ciudad, poder conocerla y bueno, quería ir a museos, quería ir a atracciones, quería caminar por ahí y por más que tenía solamente una carrión, no podía hacerlo y ahí, bueno, encontré una solución similar a Wikip que justo estaba comenzando también en ese momento en Francia. Eh, y bueno, lo pude utilizar y a la vuelta de mi viaje, junto con Sofía, mi cofundadora en Wikip, se nos dio justo la posibilidad de hacer un proyecto de universidad
Así que bueno, comenzó como ese proyecto y después fue tomando forma. Fuimos luego sí haciendo una investigación un poco más exhaustiva de qué había, qué es lo que faltaba, y nos dimos cuenta que había una oportunidad grande, sobre todo en América Latina, para, bueno, brindarle esta solución a los viajeros que andan por las ciudades de la región y que no tenían un lugar donde dejar las maletas seguras. Qué bueno, qué bueno. Porque aparte pienso, lugares de guarda de equipaje ya había, pero no el hecho de decir, bueno, ¿cómo hago yo para encontrarlo si por ahí ese negocio, ese lugar, ese punto no estaba listado en Google, por ejemplo, ¿no? Que es lo que Exactamente. uno por ahí a día de hoy más haría, más allá de poder preguntarle a tu anfitrión o no, o muchas veces los anfitriones o los gestores, porque no conocen la zona en sí misma, no tienen ni idea si existe o no existe, ¿no? Qué bueno poder apoyarte en la tecnología y en el plano digital como para que esté también esta opción. Exacto, sí, por ahí un comentario solamente. La innovación en este modelo de Wikip está en poder brindarle al viajero un punto cercano y que esté disponible en los horarios que él necesita. Por ahí, antes de estos modelos como Wikip, uno tenía que adaptarse al locker físico o al lugar de guardado del aeropuerto, de la terminal, que abría en un determinado horario y estaba en una ubicación física. Hoy en día con Wikip, en un montón de ciudades, más de 70 ciudades, uno puede encontrar una tienda cercana donde dejar su equipaje a 5 cuadras, 2 cuadras, 10 cuadras, y bueno, que sea la plataforma la que se adapte al viajero y no el viajero tener que estar viendo cómo acomoda su viaje para acomodar el equipaje. Qué bueno, qué bueno. Eh, Retomo entonces eso que dijiste. ¿Qué tipo de lugares pueden ser puntos Wikip, digamos? No sé si le dicen puntos Wikip o lugares Wikip, ¿cómo lo denominan Le ustedes? llamamos tiendas Wikip Tiendas y Wikip. principalmente son hoteles, son hostels, al menos los que mayor reserva tienen por su amplitud horaria y por su ubicación, pero también trabajamos con comercios, con cafeterías, con agencias de viaje que se suman a la plataforma para recibir a los viajeros. Ellos deben brindar un lugar de resguardo seguro donde solamente tiene acceso el personal. Nosotros nos encargamos de hacer una verificación importante para poder aprobarlos, y a partir de ahí ya figuran como disponibles en la plataforma y los viajeros pueden acercarse ahí a dejar el equipaje. Y lo interesante por lo que estás contando y que yo conozco la experiencia de primera mano por también ofrecerla a mis huéspedes que utilicen Wikip cuando necesitan o llegar antes, quieren hacer esto de poder recorrer y aprovechar el día o que se van más tarde, es si tengo un hotel o si tengo una agencia de viaje, creo quizás para separar esto, un hotel o un hostel, yo puedo hacer una tienda de Wikip y puedo recibirle el equipaje a un cliente que en realidad fue huésped en el hostel de enfrente o en el Airbnb de enfrente y que nada tiene que ver con que se haya hospedado en mi lugar, sino que es dentro Exactamente. de mi hotel o de mi hostel tengo una tienda Wikip que es otra unidad de negocio que me permite generar ingresos también. Es así. Exactamente, exactamente. Desde el lado de las tiendas, bueno, ellos pueden aumentar un poco la visibilidad a los viajeros que utilizan Wikip, a nuestra base de datos que ya hoy son más de 30.000 viajeros. Eh, Wow, y wow, impresionante. por supuesto, bueno, ellos utilizando los recursos que ya tienen, la estructura física que ya tienen, sus mostradores en caso de ser un comercio o la recepción de un hotel, para generar un ingreso extra guardando equipaje. Increíble. Y en el caso que yo sea un anfitrión, que además tengo un lugar físico, también me podría convertir, si cumplo con los estándares y el proceso de ustedes, en una tienda wiki, entiendo. Correcto, sí. En el caso de que tenemos incluso algunos anfitriones que brindan sus oficinas como lugar de guardado de Wikip. Sí, hoy en día estamos trabajando únicamente con locales comerciales, no con particulares en sus domicilios, más que nada por una cuestión de confianza, a lo mejor del lado del viajero, que todavía a lo mejor se tiene que ir desarrollando, tal vez en un futuro los podamos incluir, y también por el tema de la disponibilidad horaria. Nosotros buscamos que nuestras tiendas estén disponibles en el horario que ellos nos indican, para que si un viajero tiene que ir un poco antes, un poco después a dejar el equipaje, retirarlo, se demoró el vuelo, el colectivo, lo que sea, que bueno, tengan esa posibilidad de ir en cualquier momento del día a dejar y retirar su equipaje. Bueno, muy bueno, muy bueno. Eh, ¿Tienen
o tuvieron en esto que estás contando, decir, bueno, vamos por lugares comerciales y por ahí no particulares, y obviamente entiendo que siguen escalando, ¿no? Este proyecto. Eh, ¿Algún desafío puntual, algo que detectaron que era una debilidad que al momento después de empezar a como a venderlo o a contar esta herramienta que es Wikip, algún desafío al momento de convencer a los locales o a los usuarios para que confíen en esta plataforma, tanto sea de, ok, yo soy un hotel, tengo una recepción, tengo un área, o soy una agencia de viajes o una tienda que está abierta durante varias horas, o incluso a los viajeros, ¿no? A los huéspedes que estaban buscando algún lugar. ¿Encontraron algún desafío que tuvieron como que avanzar por sobre eso, como para decir, bueno, detrás de esto, detrás de esta parte estaba la luz al final del túnel? Sin duda, sí, sí, sobre todo cuando empezamos. De todas maneras, la receptividad, la verdad que fue mejor de la que pensábamos que íbamos a tener en un principio, tanto del lado de las tiendas como de los viajeros. Pero sí, cuando empezamos con este modelo, que era nuevo, que acá en América Latina no había nada, teníamos que explicarles cómo funcionaba, de qué se trataba, qué beneficios tenían ellos. Y por ahí las cuestiones, las preguntas iban siempre por el lado de la seguridad. Bueno, y es por eso que armamos bien esa pata como una prioridad nuestra de que el servicio sea extremadamente seguro, de que el viajero se vaya tranquilo, de que no va a pasar nada con sus pertenencias y que la tienda también esté tranquila de que no va a tener ninguna complicación por sumarse a ser una tienda Wikip. Y bueno, una vez que pudimos armar todo eso y lo pudimos comunicar bien, ya hoy en día teniendo más de 400 puntos de guardado, por ahí bueno, es un poco más fácil para una tienda que ingresa y quiere ver de qué se trata, bueno, Yeah. al ver por ahí un poco la red ya armada, es más fácil invitarlo a sumarse. Oh, impresionante, no conocía los números, me parece la verdad espectacular, me pone muy contento realmente. Porque aparte los conocí desde el principio de todo, más allá que después Así podemos es. hacer algún tipo de alianza o negocio, vi como el arranque y me parece espectacular. Eh, Recién decías 400 tiendas, 30.000 tickets, Wikip, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el historial. ¿En qué países y en qué ciudades están operando actualmente? Hoy estamos en 14 países, en más de 70 ciudades. Generalmente estamos en las capitales y en las ciudades más grandes de cada país. Bueno, por el tipo de servicio apuntamos mucho a lo que es el turismo urbano, a ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Sao Paulo, pero también hay otras por ahí un poco más del lado de la naturaleza o de desconectar como Bariloche, Mendoza, como Río, que bueno, también tienen un volumen importante de reservas. Wow, buenísimo, buenísimo. Retomo esto que decías del tema del turismo urbano. Eh, ¿Viste alguna diferencia? Porque en esto del turismo urbano, donde hay más concentración, lo sabemos también los que vamos a gestionar, tratar de seleccionar las zonas, tratar de seleccionar las propiedades para no agarrar algo que sabemos que después por ahí el día de mañana no vaya a tener demanda o que la temporada baja sea muy larga, porque después nuestra operación en realidad dura 12 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta evolución del turismo urbano y los viajes express, ¿no? Con esto de que encima hoy en día tenemos tarifas flexibles para todo, hasta para aviones, que suele ser lo más costoso. ¿Cómo es esta evolución del turismo urbano y los viajes express, donde este tipo de servicio cobra más relevancia, ¿no? Porque a veces agarro un vuelo a las 2 de la mañana o llego a las 4 de la mañana y tengo que esperar para hacer el check-in y toda la cuestión. Exactamente, sí, sí. Sí, creo que, bueno, sobre todo después de la pandemia, más allá de que el viajero empezó a buscar viajes para desconectar, para conectar con la naturaleza, no pisa para nada el turismo urbano en las grandes ciudades, creo que se sigue dando y creo que a partir de ahí también cambió mucho el tipo de viaje, de ya no hacer más ese viaje tradicional de 10 15 días, a hacer a lo mejor 2 3 4 viajecitos cortos en el año. Wow. Y bueno, también eso, al ser todo tan dinámico, tan flexible, nos obliga a nosotros como plataforma y a los huéspedes como operadores dentro del turismo a tener ese ritmo, a tener esa flexibilidad, esas ofertas de último momento, y bueno, poder adaptarse a este turismo actual cada vez más flexible y cada vez más dinámico, ¿no? Impresionante, impresionante. Hoy en día en estos 14 países son mayoritariamente de Latinoamérica.
Así es, sí, nosotros comenzamos en Argentina, que bueno, somos de aquí, empezamos en Buenos Aires y en Córdoba. Luego fuimos sumando algunos países de América Latina. Hoy estamos desde México hasta Argentina en los principales países. Y el año pasado logramos también expandirnos a Europa. Estamos funcionando en varias ciudades de España e Italia y también estamos en Londres, en Inglaterra. Impresionante, impresionante. Se viene con todo. Qué bueno esto, qué bueno. Me gustó esto que decías de quizás ya la gente no hace un solo viaje al año de 10 días, 15 días. Eso en algunos lugares, para los que, por ejemplo, tenemos el trabajo de temporada alta solamente, nos complica porque necesitamos más reservas para completar nuestros calendarios, ¿no? Pero digo, bueno, obviamente uno se va adaptando y trata de ajustar lo que está bajo su órbita de control. Eh, pero en esto de los viajes más cortos y demás, hay algo que cuando empezaron era de una manera y a día de hoy es diferente, o que empezaron con una creencia y que se dieron cuenta rápidamente que no era como lo habían proyectado? Me refiero a, por ejemplo, que todos los huéspedes iban a ser internacionales porque era una aplicación, una plataforma, y después te terminas dando cuenta que en cada una de estas ciudades igualmente siempre es como turismo doméstico o algo por el estilo. Sin duda, sí. Bueno, fuimos aprendiendo muchísimo en estos años, ya hace 4 años que estamos funcionando. Y bueno, a nosotros al venir del lado de la tecnología, todo lo que era relacionado al turismo, a la estacionalidad, a lo propio del mercado, lo fuimos aprendiendo con el tiempo y bueno, puntualmente el mercado al que apuntamos fue una de las mayores sorpresas. Nosotros pensábamos que teníamos que apuntarle al turista extranjero, a un estadounidense, a un francés, a un italiano que venía a Buenos Aires, que es donde lanzamos. Y en mi cabeza, si bien nunca fui anfitrión, siempre fui huésped de Airbnb desde hace muchos años. Y en mi cabeza pensé que el público de Airbnb siempre era un extranjero que venía. Y bueno, nos dimos con la sorpresa que tanto en Argentina como en el resto de los países de América Latina es muchísimo más importante el turismo doméstico, al menos en volumen de personas, que la cantidad de personas que llegan del exterior. Eh, en la gran mayoría de los países, alrededor del 60% de nuestros usuarios son usuarios del propio país. En Argentina son argentinos vacacionando o viajando por Argentina, en Brasil, brasileros, en México sobre todo, más del 75% de los usuarios que utilizan Wikip son los mismos mexicanos. Así que bueno, fue un cambio de visión ahí porque estábamos dejando gran parte de la torta afuera y bueno, ver cómo apuntábamos nuestras comunicaciones, en qué idiomas teníamos la aplicación, todos, todos esos parámetros fuimos ajustando para poder llegar a ese mercado también. Impresionante, impresionante. Aprovecho para hacerte otra pregunta respecto a eso. Eh, Porque digo, es lo que mencionabas antes, esto de que venías o venís como desde el área de la tecnología y tenés que ir aprendiendo como todo el saber hacer y la cultura del anfitrión y del viajero también, para saber cómo poder llegar, no solamente para el viajero, el de a pie, ¿no? Como tu cliente final, sino también quien te puede ayudar a apalancar el servicio de lo que ofrece Wiki. En ese sentido, ¿cómo gestionás hoy en día la escalabilidad de la plataforma, ¿no? Porque digo, los mercados son muy dinámicos, ni que hablar con el tema del turismo, si te agarra una crisis global, si te agarra, ¿no?, un virus que se expande rápidamente por todos lados, o que tiene que ver con esto de, ok, tengo temporada muy fuerte, no tengo temporada muy fuerte. Eh, Hacen distintas cuestiones, como decir, bueno, se cayó el mercado de acá, entonces reforzamos en otra parte. ¿Cómo manejas esa escala de una plataforma tecnológica, pero que depende de otro mercado? Sin duda, sí, nosotros al poder expandirnos a otras ciudades y sobre todo a otros países, nos ayudó mucho a combatir la estacionalidad, de poder aprovechar en el verano la costa argentina y Río de Janeiro, de tener muchas reservas, pero venir de un noviembre de recitales en Buenos Aires y después un fin de semana de Semana Santa en Mendoza. Y bueno, todo eso nos ayudó a poder tener un crecimiento mucho más sostenido. Por suerte, en estos 4 años, todos los trimestres, todos los años hemos podido crecer mucho y bueno, esa posibilidad de estar en más de un mercado, que cada uno tiene su estacionalidad, nos ayudó a tener una base mucho más sólida y poder crecer sin estar tan pendiente
de depender de una sola temporada. Es espectacular lo que estás diciendo porque me pega en mi corazón y en mi cabeza de anfitrión también. Esto de tener que estar atento a, se viene un fin de semana largo, se viene un evento, se viene un recital, la empresa X internacional hace su, no sé, fiesta de fin de año, entonces tiene un montón de gente que va a ese barrio, a 15 cuadras a la redonda o a tal hotel. Me parece buenísimo. Claro, es una lectura clave esa para saber a dónde se va a estar moviendo tu potencial, tu cliente potencial, ¿no? Sin duda, puntualmente el ejemplo que viste también es cuando hay un recital grande, son días donde solemos tener récord de reservas y sabemos que eso va muy de la mano a las reservas que hay en plataformas como Airbnb, Booking, en todo lo que es alojamiento temporal. Así que son fechas claves que hay que tener en el radar para analizar bien las tarifas, ver qué promociones se dan, con qué condiciones y bueno, tenerlas muy presentes porque son fechas muy puntuales que se les puede sacar mucho jugo. Muy bueno, muy bueno. Y a nivel, digamos, uso estratégico de la tecnología y de otras plataformas, otros software o de otras herramientas, ¿no? Como para retomar o conectarlo con lo que decía al principio en la introducción. ¿Utilizan en esta investigación otras plataformas como para tratar de entender qué está pasando, o los reportes o informes de otras plataformas como puede llegar a ser Airbnb, o tienen como una especie de consejo de anfitriones que también te van pasando información? ¿Tienen alguna especie como de estrategia ahí como para compartir también? Pues digo, a los anfitriones esto les va también súper interesar, decir, bueno, mirá, no es solamente ese fin de semana largo, estad atento a todos los estadios donde puede haber eh, fútbol o cualquier otro deporte, shows de música, no sé, cuestiones culturales, firmas de libros, no sé, qué sé yo. Hay un montón de actividades. ¿Cómo se Así maneja? es, sí. Bueno, nosotros cada vez que queremos expandirnos a una nueva ciudad, lo que hacemos es tratar de hacer un análisis de esa ciudad, ver cuáles son los puntos claves, dónde están los aeropuertos, dónde están las terminales, cuáles son las atracciones, dónde se suelen hospedar hoy en día los viajeros. Y armamos un mapita donde, bueno, vamos detectando estos puntos principales y nos basamos mucho en justamente dónde está la oferta de principalmente Airbnb. Usamos plataformas como AirDNA y alguna otra plataforma de uso libre y nos armamos como un pequeño mapa de calor Muy, donde, bueno, vemos en estos barrios hay mucho uso de este tipo de turismo, de este tipo de viaje de alquiler temporal, que representan el 80% de nuestra base de usuarios. El 80% de la gente que nos usa es un huésped de un Airbnb que quiere dejar su valija y a diferencia por ahí de un hotel no tiene en el edificio a lo mejor una recepción donde dejarlo. Entonces hacemos ese análisis para ver dónde tenemos que tener tiendas, dónde nos falta, dónde tenemos que hacer algún refuerzo. Bueno, por supuesto, del lado del anfitrión a lo mejor hace la inversa, ¿no? Hace ver en dónde hay demanda y falta oferta, pero, pero sí, usar dar los datos como base para tomar las decisiones es clave y también lo fuimos aprendiendo en el camino. Nos hemos expandido a muchas ciudades que por ahí nuestro servicio no hacía mucho sentido y bueno, todo ese aprendizaje lo fuimos incorporando para allá, a los nuevos lugares donde vamos, que realmente poder ponerle foco y que valga la pena esa expansión. muy bueno. Y hasta te diría que a táctica de contrainteligencia es, ok, quiero, por ejemplo, ¿no? Porque acá en la comunidad tenemos muchas personas que son dueñas de sus propiedades, tenemos personas que rentan una propiedad para subrentarla, ¿no? A través de plataformas como Airbnb, lo que es el modelo de rent to rent o alquilar para subalquilar o arbitraje, o a veces también se le dice leasing. Y después hay personas que gestionan para terceros, ¿no? Y a veces es, bueno, agarro cualquier cosa o agarro lo que venga, pues estoy empezando y después ya voy eligiendo y a veces, yo siempre le explico a la comunidad, sobre todo a los gestores que gestionan para terceros, es, yo puedo especializarme en un área, me puedo especializar en un tipo de propiedad o me puedo especializar en un tipo de perfil de huésped. Y pensaba esto de la contrainteligencia, porque digo, quizás yo el día de mañana, si quiero hacer rent to rent o quiero salir a gestionar y saber que es un lugar con mucho movimiento, más allá de lo que está en Airbnb, hasta lo puedo contrastar con que Wikip ya hizo su investigación y está haciendo intención de abrir tiendas Wikip donde sabe que haber movimiento que no tenga que ver solamente con el que viene a hacer turismo
en estos 4 viajes de 2, 3, 4, 5 noches por cada vez. Eso me parece Así es, sí, buenísimo. sí. Sí, sí. Después, bueno, tenemos algún otro tipo de viajeros, ya en menor medida, de viajeros que tal vez no se alojan en la ciudad porque tienen una escala y, bueno, necesitan guardar su equipaje por esas horas, o a lo mejor alguien que va de compras y necesita dejar sus pertenencias seguras para poder recorrer en otra zona. Pero bueno, en gran medida nuestro usuario ideal es ese usuario de alquiler temporal que antes del check-in o después del check-out necesita dejar sus pertenencias seguras para poder aprovechar esas horas. Bueno, muy, muy bueno. Em, Estábamos hablando que este es un servicio que lo utilizan los viajeros, ¿no? Y que para nosotros es también una manera de, para no decir simplemente no te puedo recibir antes o no te puedo tener el equipaje o no te la puedo guardar hasta que te vayas, también es una manera simpática de nosotros poder encauzar eso y que no sea simplemente dar un no como respuesta. Puede ser también para los propietarios un modelo de negocio por recomendar a Wikip o para los anfitriones, o es simplemente, bueno, una recomendación. ¿Cómo se manejan con esta cuestión? ¿No? Como decir, bueno, tengo el incentivo o no de anfitriones que trabajen con nosotros. Sin duda que sí. Incluso tenemos un programa para anfitriones, trabajamos con muchísimos anfitriones, desde anfitriones que gestionan hasta 200 propiedades o aquellos que tienen una, dos, tres propiedades. Trabajamos con todos ellos. La idea o lo que apuntamos es que, bueno, ustedes como anfitriones tengan una herramienta para poder solucionar ese problema al viajero, que puedan tener una solución ya prevista de antemano para darle respuesta al viajero y que no tengan que decirle no, no se puede o arréglatela por tu cuenta, sino que le das una solución e incluso les damos dos cosas. Por un lado, lo que es un descuento para que ustedes puedan compartir con sus propios viajeros y por otro lado, una comisión de lo que abona el viajero por referir ese servicio. Entonces, de esta manera, no solo que tienen un pequeño plus por cada reserva que reserven, sino que además le dan una experiencia al viajero mucho más completa, tienen un descuento de su parte. Entonces, la idea es apuntar a darle una mejor experiencia y que eso después termine reflejado en reseñas, en favoritos de los huéspedes y bueno, todo lo que hoy es clave para seguir teniendo visibilidad en el mercado. Ojo, quedo bien y además gano plata. Exactamente. Espectacular, espectacular. Em, Te quería hacer una pregunta, quizás de media como, no sé si filosófica, pero creo que tiene mucho que eso, porque tiene mucho que ver con este cruce, ¿no? Entre lo que es la tecnología y la calidez humana, ¿no? Nosotros siempre decimos que la hospitalidad es más que el alojamiento. Puntualmente lo que nosotros hacemos, estamos como en la rama de lo que es el alojamiento, la otra pata de la hospitalidad es la gastronomía. En este caso, la parte del alojamiento es, bueno, la hospitalidad es más que te doy una cama y un lugar donde dormir, aunque muchas veces en la dinámica diaria y en la operación parece eso. Eh, ¿Considerás o ves o hay algún cruce que a vos te parezca interesante entre esto o un puente entre la tecnología y la calidez humana en este tipo de negocio? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Digo, ¿tienen todo automatizado? ¿Tiene un equipo de atención al cliente? ¿O otra cosa que me quieras compartir al respecto? Por ahí es no, ¿no? Pero bueno, quería hacerte esa pregunta. Sí, sí, creo que se cruzan en un 100%. No, no creo que por apuntar a la automatización uno esté dejando de lado la calidez. Todo lo contrario, me parece que si uno se enfoca en poder automatizar todo lo operativo, todo lo que no es indispensable el contacto humano, bueno, se libera toda esa carga, todos esos potenciales errores para poder ponerle 100% foco a darle una experiencia súper completa al huésped, para poder estar ahí disponible por cualquier problema que tenga, para poder darle las recomendaciones, pero por supuesto todo eso lleva tiempo, lleva recursos y la mejor forma de liberar esos recursos es automatizando, es implementando tecnología bueno, para poder lograr eso. En el caso nuestro, nosotros sí tratamos de automatizar, al ser una plataforma tecnológica, la mayor cantidad de nuestros procesos. Sí dejamos con contacto 100% humano lo que es la atención al cliente. La realidad es que son muy pocos los viajeros que necesitan contactarnos porque tratamos de que la plataforma sea lo más intuitiva posible, lo más simple posible, que comunique
todas las medidas de seguridad que nosotros tomamos para que sus pertenencias estén seguros, para que nosotros nos podamos enfocar en, bueno, ir a nuevas ciudades, en atender al cliente de manera cordial, poder despejarle todas las dudas, si llega a tener algún inconveniente con su viaje, que se demora, que necesite ir más tarde, que necesita cancelar una reserva, bueno, estar ahí con ese contacto humano que necesita la hospitalidad y poder brindárselo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno eso. ¿Y tenés alguna historia, alguna anécdota así que te acuerdes medio en el aire? Por ahí te agarro medio de imprevisto, pero que como que hayas dicho, esto lo hicimos muy bien, ¿no? Pasó una situación y esto lo hicimos muy bien. Sí, por suerte no es una historia puntual, sino que todos los días entramos a revisar las reseñas de los viajeros. Y todos los días nos encontramos con 4 o 5 reseñas súper completas de los viajeros que nos dicen, bueno, cómo Wiki les ayudó a aprovechar su día, cómo más allá de dejar el equipaje seguro, de liberarse de esa carga, es poder aprovechar para hacer un tour en ese último día de viaje y sacarle jugo al viaje, ¿no? Aprovecharlo. Eh, Colgamos algunas de las reseñas en las redes, en la página, por si quieren verlas, pero realmente eso es algo que nos da mucha motivación y que, bueno, nos ayuda a conectar un poco con el propósito de Wiki para seguir creciendo y seguir empujando. Qué bueno, me encanta eso. ¿Cómo, cómo sigue esto para ustedes? ¿Planean integrar otros servicios? ¿Algo que tenga que ver con la experiencia del huésped? ¿Algo nuevo en el sector de alojamientos? ¿Cómo sigue 2025 y tal vez 2026 si tenés alguna primicia para compartir también, de hecho? Tenemos muchos planes, tenemos mucho en el roadmap. Bueno, por supuesto que queremos seguir expandirnos a más ciudades y, bueno, sobre todo en las ciudades donde ya estamos, seguir conectando con más viajeros, con más anfitriones. Pero sí, también tenemos muchas mejoras planificadas de integraciones de traslados, no solo del viajero para llevarlo de su alojamiento al aeropuerto, sino también la posibilidad de trasladar el equipaje para que no tenga que volver a retirarlo. Bueno, estamos trabajando Es una bomba esto, ¿eh? con así es, así es. Queremos, bueno, poder darle no solo ese servicio que hoy damos, por ahí es algo puntual, sino queremos acompañarlo durante toda su estadía en la ciudad que visiten para, bueno, estar ahí y poder brindarle los servicios que necesite el viajero. Carlos. Muy bueno, muy bueno. Eh, para cerrar, ¿dónde pueden entrar los anfitriones? Porque acá la comunidad estamos todos de este lado del mostrador, ¿no? De anfitriones más que de huéspedes. Pero ¿dónde pueden entrar los anfitriones, los gestores, las personas que les interese también recomendárselo a su gestor o sí, al gestor que maneja su propiedad, para saber más de Wiki, para integrarse, para ver si tiene la posibilidad también esta eh, de si tiene algún contacto o también tiene una tienda, porque muchas veces los anfitriones también trabajan de otra cosa, convertirse en una tienda de Wiki o empezar a ofrecerle este servicio a sus huéspedes. Sin duda nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es wikip.app. Wikip se escribe WEKEP.app. Allí, bueno, nos pueden contactar por WhatsApp, por mail, por las redes, por Instagram, por donde ustedes deseen. Acá vamos a estar para ayudarlos y trabajar juntos y, bueno, ayudar a más viajeros que puedan aprovechar al máximo de su viaje. Espectacular, espectacular. Algo que quieras compartir, y ya nos despedimos con esto, algo que nos quieras compartir que estés viendo en el mundo de los viajes o en la manera de viajar de la gente, que sería bueno que tengamos en cuenta para lo que por lo menos resta del año. Estábamos hablando cuando preparamos esta entrevista del tema de actualizaciones de plataformas como lo que se trae entre manos Airbnb y demás, pero digo, algo que vos estés viendo desde el lado de la tecnología, de los datos, que no estamos aprovechando mucho o que por ahí podría llegar a ser una tendencia el día de mañana. Sí, creo que es un poco en línea de lo que hablábamos antes de continuar implementando tecnología, continuar armando cada uno sus procesos para después ver, bueno, uno lo puede sistematizar, cómo puede implementar tecnología, cómo puede ir incorporando de a poco todo lo que es hoy en día inteligencia artificial, que bueno, nos va a ayudar a poder impulsar ese contacto humano que necesita la hospitalidad, a poder integrarnos con otros actores dentro del rubro y que siempre con el mismo fin, de que el viajero del otro lado tenga una experiencia más completa, una experiencia con una integración mucho mayor, que no tenga ningún tipo de fricción y que bueno, pueda tener el mejor viaje
posible que se merece. Muy bueno. Me quedo con esa frase. Evitar lo máximo que se pueda la fricción en la experiencia del usuario. Me parece espectacular. Pues es muy de atención al cliente y es muy de tecnología, ¿no? El tema de la fricción del usuario. Así es. Muy bueno. Carlos, me encantó. Muchísimas gracias. Espero que todos los que estén viendo o escuchando esta entrevista, porque también voy a ir al podcast, se interioricen más de Wikip. La verdad que es una herramienta que está muy buena, muy práctica, muy sencilla de usar y viene a resolver un problema real que tienen los viajeros y que tenemos nosotros como anfitriones que nos encontramos con estas situaciones por producto de la flexibilidad que tienen la manera de viajar hoy en día. Gracias por haber aceptado de vuelta y nos estaremos viendo quizás más adelante cuando ya también estén ofreciendo traslados y otro tipo de cosas. ¿Te parece? Así es. Y gracias a vos, Juan. Gracias, abrazo. Abrazo grande. Chao, chao.